que informar a los trabajadores acerca de lo que es el acoso laboral y las diferentes formas del acoso laboral. Porque les repito, en muchas ocasiones hay ciertas prácticas, malas prácticas, que uno ya lo ve como muy normal, ¿sí? Se normalizan y pues ya la gente se tiene que aguantar, ¿no? Por decirlo de alguna forma, tiene que aguantar los malos tratos por parte de sus compañeros, porque pues es algo que dicen, es que así se llevan, es que así se hablan, así son, y no, muchachos, nosotros como recursos humanos es algo complicado, es difícil, ¿sí? Pero nosotros tenemos que buscar la forma de erradicar este tipo de malas prácticas. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, cuando se ignora a un trabajador, ¿sí? Cuando se ignora a un trabajador, que es cuando el resto de sus compañeros, pues, lo nulifica, ¿no? Es decir, no le avisan si hay una junta, no le pasan recados, eh, si propone, se le minimiza y se le dice que no, que sus propuestas no valen, ¿no? Esa es una forma de ignorar a un trabajador, ¿sí? Y es un rechazo constante hacia su persona en el cual pues lo evitan constantemente. Les repito, si un trabajador conoce sus derechos y sabe que esto ya está, ya está, pues castigado, ¿sí? Puede levantar una demanda en contra de la empresa, ¿sí? Burlarse. Este tipo de moving, pues a veces está un poquito complicado, ¿no? Porque en algunas ocasiones se han presentado situaciones que nosotros decimos que no se burlan de sus compañeros, que esto y que otro, y dicen que así se llevan, ¿no? Porque es parte de la cultura, ¿no? El que a veces parecen niños y se están llevando, ¿no? Aquí, para nosotros como recursos humanos, a veces esa situación es un poco, pues difícil. ¿Por qué? Porque tampoco podemos prohibir que haya una convivencia sana entre los trabajadores. Imagínense que los tuviéramos como militares, que nada más estuvieran sentados, no se movieran, no hablaran, no se rían, no, casi casi no respiren, pues no, eso va a provocar una situación más tensa en el ámbito laboral, ¿sí? Entonces, la convivencia sana entre todos los trabajadores, pues es algo que también nosotros debemos de promover y para ello, por ejemplo, existen lo que son las dinámicas de grupo, ¿sí? Y a través de las dinámicas de grupo, pues nosotros podemos crear una dinámica de grupo para la integración, para trabajar en equipo, para la comunicación, ¿sí? Y pues para ello, pues debe de haber una buena armonía entre los trabajadores. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado. Si nosotros vemos que la burla es hacia alguien que no forma parte de ese equipo, ¿sí? Porque en los trabajos, pues ustedes saben que luego hacen sus grupos, ¿no? Hacen sus grupitos. Entonces, si el trabajador al que le hacen la burla no forma parte de ese equipo, entonces hay que tener cuidado y pues mandar pues llamar a la persona a la que está sufriendo del moving y decirle qué está pasando. Sí, 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 no, es que se burlan de mí y nada más buscan cualquier pretexto para reírse, ponerme en ridículo, etcétera, y me hacen sentir mal. Bueno, ahí es cuando nosotros como recursos humanos sí debemos de tomar cartas en el asunto, ¿sí? Pero si vemos que es parte del grupito y todos se llevan, todos son así, pues entonces hay que tener límites, ¿no? También, ¿sí? Pero es, es una línea muy, muy delgada
para que nosotros podamos, pues, identificar cuando puede ser un acoso o cuando es parte de un equipo que se están llevando, ¿no? Pero conforme va pasando el tiempo, pues obviamente nosotros, pues nos vamos identificando quiénes se juntan, quiénes no, y nos podemos ir dando cuenta sobre este tipo de situaciones. Pero para ello, pues nosotros debemos de tener, pues debemos estar muy, muy atentos, ¿sí? ¿Sí? El descalificar a un compañero, ¿sí? Una puede ser cuando lo culpan por cosas que hacen otras personas, humillarlo, sembrar dudas sobre su trabajo u otra situación, indicando que a veces dicen, ay, es que tu trabajo no sirve, tú no sirves, ¿sí? Ese tipo de situaciones a veces y en algunas empresas, afortunadamente no en muchas, y sobre todo, saben, pues en la parte de producción es en donde más se da estas situaciones, ¿sí? A veces también en el administrativo, pero a veces, pues saben, pues, manejar las situaciones para que uno no se dé cuenta, ¿sí? Hay que evitar todo esto. El abuso de autoridad, pues bueno, este es algo muy claro, ¿sí? Aquí sí hay subordinación, en todos los demás no es necesaria la subordinación, puede ser entre compañeros. En el caso del abuso de autoridad, pues sí es totalmente subordinación, ¿no? Cuando el jefe, porque ahí sí ya no es líder, es un simple jefe, ¿sí? Que abusa del poder que le da el puesto y entonces, pues humilla a sus subordinados, es prepotente, les grita, este les siembra miedo diciendo, "Pues, si quieres, si yo quiero, yo te puedo correr, ¿no? Y situaciones de eso que ya no está permitido, muchachos, ¿sí? Esas situaciones ya no están permitidas. Nosotros como recursos humanos debemos de saber identificar cuando las personas que tienen un puesto de liderazgo realmente son líderes o son simples jefes. ¿Sí? Ya ven que yo siempre lo he manejado así, he hecho siempre esa gran diferencia. Un jefe, cualquier persona, porque a lo mejor hasta es conocido de alguien que está más arriba en la empresa, del dueño, del patrón, en ocasiones se ganan la confianza de los que están en puestos arriba, porque como no sé cómo lo manejan, ¿no? Pero cuando son muy, ay, es que aquí lo manejan mucho con un término que dicen cuando son muy, muy barberos, ¿no? O sea, que están, ay, sí, jefe, ay, sí, aunque no sean buenos. Y entonces, pues son, desafortunadamente, en muchas empresas, pues de esa forma es como seleccionan a los que pueden subir de puestos, ¿sí? Sin evaluar previamente si realmente son aptos para ese puesto. ¿Sí? Si realmente tienen la capacidad para llevar adelante un equipo, ¿sí? Y entonces ahí es cuando yo digo, "No, pues este es un simple jefe, ¿no? O sea, de alguna u otra forma tuvo la suerte de llegar a este puesto, pero pues, no sabe liderar ni tantito, ¿no? Entonces, cuando ven abuso de autoridad, pues es este tipo de personas autoritarias que luego ya nada más por un puesto pierden el suelo y se sienten superior a los demás y hay, bueno, hay, también les podría platicar muchas anécdotas que he vivido, pero pues hay veces que ya ni caso tienen, ¿no? Recordar esas cosas de cómo hay gente que por un puesto se siente superior, siendo que a veces hay gente que tenemos en puestos abajo que saben mucho más que ellos. ¿Sí? Las injusticias, bueno, también es algo muy claro, ¿sí? Cuando no reconocen el trabajo de un trabajador, ¿sí? Cuando está considerado como una injusticia cuando se le amenaza también constantemente de que lo van a despedir, cuando no se le dan permisos importantes, ¿sí? Recuerden que a raíz de la reforma laboral del 2019 lo que se le llaman como permisos importantes no se le pueden negar a un trabajador.
¿sí? ¿Cuáles son los que están considerados como permisos importantes? Pues, por ejemplo, si se casa uno de sus hijos, si es la graduación de uno de sus hijos, ¿sí? Por eso se llaman permisos importantes ocasionales, ¿sí? Porque un hijo, pues no se va a estar graduando a cada rato, ¿no? Son eventos que pasan, hay veces que cuando salen de la universidad, pues ya no hacen una maestría, un doctorado, diplomados, y pues a lo mejor es la única vez que se gradúan, ¿no? Entonces, si hacen una ceremonia y todo esto, pues no se le puede negar un permiso de esta naturaleza a los trabajadores, ¿sí? Que da a luz su hija, que se va a casar uno de sus hijos, ¿sí? Eso no se puede negar, muchachos, ¿ok? Eso apúntenlo. Obviamente, aquí lo dice la palabra claro, que es un permiso, ¿sí? Es un permiso, se le da el permiso, pero obviamente es sin goce de sueldo, ¿sí? Sí, muchachos. Ujú. La violencia física, pues bueno, esa también es obvio. La violencia física, como la violencia sexual, que es el acoso sexual, estas dos situaciones, las demás. Las demás pueden quedar como una situación administrativa, ¿sí? Es decir, se pueden quejar ante conciliación, ante un tribunal laboral, y pues bueno, ahí ya se ve la situación cómo se va a solucionar, ¿no? Ya puede ser que el trabajador pida su renuncia por artículo 51 para que no pierda su liquidación, ¿sí? Ya sea que continúan en el trabajo, pero ya hay un antecedente para que no siga sufriendo de este tipo, de alguno de estos tipos de moving. Pero lo que es la violencia física y la violencia sexual, como el acoso sexual, mejor conocido como acoso sexual, ¿sí? Estos dos sí ya pueden escalar a lo penal, ¿sí? Si un trabajador pues sufre golpes y todo, pues ya puede ir y proceder de forma penal, al igual que el acoso sexual, ¿sí? Está comprobado que en el lugar en donde hay más acoso sexual y moving es en el ámbito laboral, ¿sí? Las dependencias que reciben este tipo de quejas, este tipo de situaciones, ¿sí? Marcan que más del 50% de estas situaciones se dan en el ámbito laboral. ¿Sí? Y la otra parte, el cuarenta y tantos por ciento, pues ya se divide en casa, escuelas, en la calle, transporte público, o sea, en varios, situaciones, en diferentes entornos sociales, pero pues vean la gravedad que tiene el entorno laboral al tener más de la mitad de los casos de estas situaciones, y eso, muchachos, quitando los que no denuncian, ¿sí? Que desafortunadamente, pues eso también es un problema, ¿no? Es un problema y ahorita lo vamos a ver en un artículo que ya les había comentado del Código Federal Penal, ¿sí? Entonces, todo este tipo de prácticas nosotros tenemos que hacer pláticas, ¿sí? Eh, capacitaciones a nuestros trabajadores y decirles que todo esto no está permitido y que no va de acorde a la filosofía de la empresa, ¿sí? Y tenemos que buscar la forma, pues, de erradicar estas situaciones, ¿sí?
¿ok? Y pues bueno, y allá abajo tenemos las consecuencias que se dan en los trabajadores que sufren este tipo de situaciones, ¿sí? Bajan su rendimiento laboral. Aquí, muchachos, ese es un foco rojo, por decirlo de alguna forma, en el cual si ustedes tienen sus trabajadores, en el cual siempre se les va a recomendar que ustedes les hagan evaluaciones periódicas, ¿sí? Y si ven que de repente un trabajador o una trabajadora empieza a bajar su rendimiento, ¿sí? Es muy importante que se acerquen a esa persona, ¿sí? Y saber cuál es el motivo por el cual está bajando su rendimiento, ¿sí? ¿Cuál es ese motivo? ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones ese motivo, pues es porque está sufriendo algún tipo de moving, ¿sí? En muchas ocasiones, que es a veces lo más común, son cuando son trabajadores que a lo mejor tienen algún problema en su familia, si es ya un problema personal, y pues obviamente ese tipo de problemas pues afectan, ¿no? Le afectan al trabajador y baja su rendimiento, ¿sí? La baja autoestima también, lo que sí, y cuando he dado psicología laboral, es lo que les digo muchas veces, ¿no? Muchas veces uno la hace de psicólogo, ¿no? Nosotros como recursos humanos, muchachos, hay que aprender a ser muy empáticos, ¿sí? Hay que ser muy empáticos y entender las situaciones que pudiera vivir algún trabajador, ¿no? ¿Por qué? Porque al momento de que nosotros vemos que un trabajador empieza a tener este tipo de situaciones como bajo rendimiento, baja autoestima, entonces nosotros tenemos que acercarnos a él. ¿Qué te está pasando? No, pues es que mi familia, no, no te preocupes, y hay que platicar con ellos, porque en ocasiones, y esto se los digo por experiencia, ¿sí? En ocasiones, pues hay trabajadores que con el simple hecho de escucharlos, ¿sí? Con el simple hecho de escucharlos, pues es como una terapia para ellos, ¿sí? Es como una terapia y eso les ayuda para que puedan, eh, pues, superar el problema que traen, ¿sí? Entonces, hay que ser muy, muy empáticos, ¿sí? ¿Qué otras consecuencias? Pues que el ambiente laboral se empieza a volver hostil, ¿sí? Empiezan a aumentar accidentes en el trabajo. ¿Por qué? Porque una persona que sufre de moving, en ocasiones por estarse cuidando de los agresores, pues no pone atención a sus actividades y pues esto en muchas ocasiones pues puede generar este accidentes, ¿sí? Problemas con la familia, ya cuando el problema es muy fuerte en el trabajo, pues eso puede ya influir en la familia, ¿no? Aunque en muchas ocasiones hay personas que dicen, no, los problemas del trabajo son del trabajo y de la familia son de la familia. Eso es una mentira, ¿sí? Sí, sí, eso es una mentira. Cuando los problemas son muy intensos en la familia, por supuesto que afecta en el ámbito laboral. Y cuando los problemas son muy fuertes en el ámbito laboral, afectan la familia, ¿sí? Aquí obviamente ahí sí ya no es cosa de nosotros, ¿sí? Sino aquí ya es cosa de, pues, ver cómo lo podemos ayudar, cómo acercarnos a él, ¿sí? O a ella para poder ir aminorando. Les digo,
en muchas ocasiones con el simple hecho de escucharlos, sí, porque luego no tienen con quién platicarlo, y ese es lo importante de nosotros, ese acercamiento que debemos de tener con los trabajadores. ¿Sí? Ese acercamiento para que tengan la confianza de platicarnos cuando tengan algún problema. A lo mejor no nos van a platicar con lujo de detalle, pero sí nos pueden decir, no, pues es que en la casa tengo un problema con mi esposa, tengo un problema con mi hijo y eso me ha afectado y todo, y no nos van a decir los detalles ni nada, sino simplemente así a grandes rasgos qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces nosotros, les digo, con el simple hecho de escucharlos, eso ayuda mucho, ¿sí? Ya cuando es muy grave la situación, pues hay trabajadores que se van, ¿no? Y por eso se maneja como pérdida de empleo, ¿sí? Cuando ya empezamos a ver que en un trabajador no es normal, que últimamente lo vemos nervioso o nerviosa y estresado, pues también así como depresión, ¿sí? Y ya, pues ya lo más grave, los suicidios, ¿sí? También una tasa alta de suicidios, ¿sí? Se dan por trabajadores que sufren de estas situaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque se sienten acorralados, ¿no? Al grado de que dicen, no, pues es que si pierdo mi trabajo, es que si me voy, es que si esto, es que si el otro, pues pues ya es un conflicto muy, muy, muy difícil, ¿no? De que luego traen el peso de ser proveedores en sus hogares, y todo eso los va abrumando, ¿sí? Entonces, siempre, siempre acérquense a sus trabajadores, ¿sí? Siempre acérquense a ellos y sean muy observadores y pónganse atentos a esas situaciones. Por eso, también aquí vuelvo a lo mismo, cuando vimos, los que ya vieron organización y psicometría, yo les decía, estos estudios psicométricos no nada más se aplican cuando están en el proceso de selección, también a sus trabajadores, porque a través de esos estudios nosotros podríamos estar identificando que algún trabajador pues está sufriendo de este tipo de situaciones, ¿sí? Entonces, hay que estar muy atentos. Como recursos humanos, muchachos, debemos de estar muy, muy atentos, documentar todo, ¿sí? Cualquier sospecha, por mínima que sea, nunca lo dejen pasar, que digan, ay, no, a lo mejor veo mal, ay, no, a lo mejor no es cierto. No, que ustedes vean algo raro, alguna sospecha, acérquense a la persona que probablemente, de la situación que ustedes vean, que probablemente sea la víctima, ¿sí? Si niega todo, 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 de la sospecha que ustedes tienen, observen, ¿sí? Parte de lo que vimos también en organización y psicometría, observen su lenguaje corporal, ¿sí? Para que nosotros sepamos detectar estas situaciones. ¿Ok, muchachos? Pasemos a la siguiente. Entonces, para esto también nos podemos apoyar en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿sí? En el cual pues también tiene un cuadernillo que habla acerca del acoso laboral, ¿sí? Déjense los proporciono el link para que también lo descarguen.